La productividad marginal es la cantidad de producción que aumenta al incrementar una unidad del factor productivo. Los factores productivos pueden ser el trabajo, el capital, la tecnología o la tierra. Supongamos que tenés una panadería que produce 100 panes por día con 5 trabajadores. Un día contrataste a un nuevo trabajador y la producción aumentó a 110 panes por día. En esta situación, la productividad marginal del sexto trabajador fue de 10 panes. Pero si nos fijamos en los números iniciales, notamos que se producía 100 panes entre 5 trabajadores, es decir, cada trabajador producía un equivalente a 20 panes. ¿Entonces quiere decir que el sexto trabajador tiene una capacidad inferior a los demás? La respuesta es no. El decrecimiento de la productividad marginal se debe a la ley de los rendimientos decrecientes. Esta ley afirma que cada trabajador adicional a partir de cierto punto aporta menos que el anterior, pudiendo llegar el aumento de producción a 0 o inclusive disminuir la producción. Esto se debe a que, aunque haya un trabajador más, los demás factores como la tierra y la tecnología se mantienen constantes, haciendo que el trabajador adicionado no los pueda utilizar de manera eficiente para producir más. Usando el ejemplo de la panadería, si es que tenés 5 hornos para 5 trabajadores y suponiendo que cada trabajador explota al máximo cada horno, entonces un sexto trabajador no será capaz de producir lo mismo que los demás, simplemente porque es el único que no tiene horno. Y pasa lo mismo con el capital, la tecnología y la tierra. Porque aunque tengamos más maquinarias y más tierra a disposición, si no hay trabajadores suficientes para aprovecharlas al máximo, no tendrían un impacto positivo en la productividad. Aunque en tu panadería compres 5 hornos más, los 5 trabajadores actuales no van a ser capaces de darle uso porque ya están muy ocupados con los hornos actuales. Así es como la productividad marginal disminuye desde cierto punto. ¿Y qué pasaría si no consideramos la productividad marginal a la hora de invertir? Si la productividad marginal es creciente, no tendrías problemas, porque la renta obtenida sería mayor a los costos adicionados. Pero si la productividad marginal es decreciente, tus costos van a aumentar, pero tu renta va a ir disminuyendo. Y a largo plazo, este tipo de inversión puede ocasionar daños irreversibles a la empresa. De esto se trata la productividad marginal. Espero que te haya servido el video de hoy y no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Si tenés alguna sugerencia para el próximo video, déjame saber en los comentarios. Hasta ahora recibimos propuestas como el modelo de Keynes, la elasticidad del precio de la demanda, los costos marginales, los diferentes tipos de impuestos y otros. Para seguir una secuencia lógica de los videos, puede que tu recomendación se estrene enseguida o que se demore un poco, pero sí vamos a tenerlo en nuestra lista de temas, así que espero tus sugerencias en los comentarios. También dejo en la descripción los links de las herramientas que uso para mis estudios y mis videos, para que los puedas chequear si te son de interés. Hoy llegamos hasta acá. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.